Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos y a todas los que nos estén viendo hoy. Mi nombre es Héctor Bernardo, soy periodista, profesor de la Universidad Nacional de La Plata, director del Observatorio Latinoamericano de Comunicación y Procesos Políticos de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social. Y hoy tenemos el placer de volver a charlar con un destacado dirigente argentino, Carlos Raimundi, quien ha tenido un largo recorrido en la política de nuestro país como diputado nacional, pero también recientemente ha sido embajador argentino en la OEA, representando a nuestro país de manera muy destacada. Así que le agradecemos a Carlos, muchas gracias Carlos por estar hoy aquí compartiendo esta charla y bueno, bienvenido al argentino otra vez. No, bueno, yo soy el agradecido, Héctor, y además feliz de estar de nuevo en la patria para asumir todos los desafíos que tenemos que asumir, siempre comprometidos con la política nacional y en nuestro caso agregándole la perspectiva de lo que está pasando en la región y en el mundo. Para empezar por un hecho coyuntural, después vamos a ir por ahí a lo más macro, pero para empezar por un hecho coyuntural, ¿cómo tomás vos las recientes declaraciones de la canciller argentina, Mondino, que en medio de este caos que está viviendo Ecuador por la violencia que se ha desatado en el último tiempo, parece aprovechar esta circunstancia para seguir tratando de instalar una ideología que marca al gobierno actual, diciendo que el gobierno de Ecuador hoy se encuentra atacado por bandas socialistas vinculadas al narcotráfico y al terrorismo. Mira, yo creo que tiene una mezcla de dramático por lo grave, pero al mismo tiempo de gracioso, ¿no? Es decir, a mí me cuesta tomarla en serio. Yo lamento mucho, a veces me cuesta tomar en serio al presidente, pero y es grave eso, ¿eh? No lo estoy diciendo, no estoy haciendo alarde de eso, no estoy diciendo que esté contento con eso. Y con la canciller lo mismo, es terrible. A mí me hace acordar a, ¿te acordás cuando fue el episodio de Nisman en el año 2014, no, Sí. principio de 2015, que hablaban de un comando venezolano, iraní, mapuche y camporista? Sí. Entonces vos decís, ¿se puede tomar en serio eso? Lo que pasa es que lo que hay que reflexionar con mucha profundidad es si ellos, que son profesionales del manejo de la comunicación y que están muy bien asesorados a nivel internacional de cómo manejar los elementos más simples de la comunicación, si ellos lo dicen, es porque deben saber que en algún lado eso cala, eso penetra, digamos, ¿no? Entonces hay que preguntarse cómo dar esa batalla cultural para que una cosa tan desopilante como esa, una cosa tan absurda como esa, le pueda llegar a alguien, ¿no? Este, En relación a eso te quería hacer dos consultas. Una puntualmente de cómo estás viendo vos la situación de Ecuador y después te hago la otra. Mira, lo que pasa, está bien, vamos como hilvanando todas Sí, las cosas, porque yo pensaba, yo relacionaba esto de comandos socialistas narcoterroristas que dijo la canciller Mondino, como cuando te dicen que no hay que asociarse con China porque es un país comunista y que quienes pensamos diferente también estaríamos ejerciendo o intentando de que el comunismo gobierne la Argentina
para quitarle el automóvil o el departamento a un trabajador de clase media. Digo, ¿entendés? Está todo como, hacen un mamarracho intelectual tan tremendo que habría que estudiar quién se puede creer eso. Porque vos sabés muy bien, y la audiencia tuya sabe muy bien, y yo en agosto tuve la oportunidad de estar por tercera vez en China. Ahora vamos a lo de Ecuador, desde luego, que es lo importante de Sí, acá. Pero yo para hilvanar con esta cuestión del socialismo y el gobierno argentino. Este, ¿Por qué? Porque es una estrategia internacional. Trump le dice socialista a Biden, imagínate. En un momento en la campaña anterior le dijo que con Biden Estados Unidos se hubiera convertido en Venezuela. Esas muletillas que tienen, esos eslogans que tienen construidos a nivel internacional. Entonces hay que como desmenuzarlos, hay que irlos como desmontando pieza por pieza, ¿no? En China vos viajas por cualquier ciudad de China, por cualquier ciudad, iba a decir una ciudad importante, en China en este momento todas las ciudades son importantes, y es como estar en una capital occidental, con un nivel de desarrollo, un nivel de libertad, un nivel de mercado, un nivel de empresas de capital privado que son las mismas en el corazón de Beijing o en Shanghái o en Shenzhen, que es una de las ciudades más modernas del este, que estar en Nueva York, o en Tokio, o en en Seúl, o en cualquier capital europea. La diferencia, y es eso lo que a ellos les duele, es que allí hay una decisión. Lo mismo que en Vietnam. El otro día un compañero que está en este momento visitando Vietnam me decía que está deslumbrado y es un país que tiene un gobierno socialista. Es decir, ahí la clave es que el Estado sigue teniendo autoridad y sigue teniendo la capacidad de ponerle reglas acá. No es que no existe mercado, ahí nadie te expropia nada, nadie te dice que te tenés que vestir con un uniforme, no tiene nada que ver con eso, es ridículo decir eso. Pero eso sí, eh, McDonald's no puede eh, este, expulsar o despedir trabajadores antojadizamente, porque ahí hay políticas de empleo, porque está establecido, digamos, que si toda la sociedad tiene trabajo, es un ahorro para el país impresionante que después no tiene que procesar problemas de inseguridad, problemas de pobreza, problemas de salud pública y demás, porque tiene cubierta una estructura social. Bueno, esa es la diferencia. De ahí a hacer una dictadura o a expropiarle bienes a las clases medias, no tiene nada que ver, pero ellos juegan con eso. Vamos ahora a Ecuador porque esta declaración de Mondino vino con relación sí. a lo que había sucedido con Ecuador. Yo creo que en Ecuador se combinan una serie de factores. El primero es un tema más geopolítico, geoeconómico y geosocial, digamos, que es el desplazamiento de las rutas del narcotráfico, porque los grandes mercados tradicionales de la cocaína producida en América Latina siempre fue los Estados Unidos y Europa, Occidente, digamos. Pero resulta que en los últimos años el consumo de Occidente no ha mermado, el negocio del narcotráfico no ha mermado, pero se ha desplazado hacia los consumos sintéticos, hacia las drogas sintéticas más que a la droga producida por consumos naturales. Entonces se han acentuado las rutas hacia el Pacífico y esto es lo que ha incrementado el contacto de los puertos del Pacífico con las rutas del narcotráfico, a través de México y en este caso de Ecuador. El puerto de Guayaquil es uno de los puertos más activos de contacto con el Pacífico. Entonces ahí vos tenés un primer problema donde Ecuador comienza a desempeñar un papel que en otro momento lo desempeñaba Bolivia o Perú o Colombia, digamos,
o México, es decir, se ha incorporado a ese esquema de los países que son epicentro del narcotráfico. ¿Con qué se combina ese problema más estructural? Con la declinación del Estado en Ecuador, a través de los gobiernos de Lenín Moreno y de Lazo. Es decir, el neoliberalismo llevado a pleno, el abandono del Estado, de todas las responsabilidades, el descontrol del sistema carcelario, que se ha puesto tanto sectores del territorio como instituciones estatales a merced del crimen organizado. Es decir, cuando el Estado abandona determinados atributos, los asume el crimen organizado. Eso en pequeña escala es Rosario, Claro. en Argentina. ¿No? Bueno, entonces, y agregarle un tercer elemento, hay cuatro elementos, agregarle un tercer elemento que es la economía dólar, que Ecuador es un país dolarizado, ¿no? Sí. Yo me imagino que en su momento los que pergeniaron la dolarización del Ecuador hace un par de décadas, le habrán prometido al pueblo ecuatoriano que con la dolarización 20 años más tarde iban a ser una potencia, que es lo mismo que están haciendo ahora acá en la Argentina. Bueno, ahí está Ecuador. Y el cuarto punto, que no es menor, es que a mediados del año pasado, Ecuador firmó, a través de que después fue rubricado con un viaje del presidente Lazo todavía en ese momento, a los Estados Unidos, y Estados Unidos tiene una legislación interna, a mí me tocó estar en Estados Unidos en aquel momento, todavía estaba viviendo allá, firmaron un acuerdo estratégico en términos comerciales, de seguridad y de control del narcotráfico, es decir, la política de la DEA. Y esto es lo que confirma una vez más que la DEA es una excusa no para combatir ni el consumo de droga, ni el negocio de la droga, ni la producción de la droga, ni el comercio, sino para facilitar la presencia del Comando Sur y de las bases militares que hoy tienen un despliegue mucho más rápido, es decir, vos hoy no necesitas construir en el territorio, crear una infraestructura, una logística, sino que son bases de desplazamiento mucho más rápido, porque además se tienen que ir moviendo porque los objetivos son móviles. Eso es lo que trajo el acuerdo de seguridad estratégico firmado entre Ecuador y los Estados Unidos. Es decir, en el momento de disputa geopolítica con el eje asiático, los Estados Unidos tienen que controlar América. Y están haciendo lo que pueden. Algunos lugares lo pueden hacer, otros no. Y Ecuador es un punto estratégico. Cuando vos juntás todas estas coordenadas y abscisas, te da el resultado de la crisis de seguridad que pasó el otro día, que es un punto de inflexión de un proceso que viene en incremento, porque los problemas carcelarios, los motines, el control de los narcos y demás se viene dando desde hace varios meses. Sí, solo para agregar algunos datos a lo que vos estabas diciendo, Ecuador durante el gobierno de Rafael Correa tenía el índice más bajo de asesinatos por personas, digamos, de la región, 6 muertes cada 1000 personas, y ahora está en 46 muertes cada 1000 personas, siendo uno de los países más violentos de la región. Y después te quería preguntar también si, eh, tanto desde el nivel cultural como de lo concreto, ¿no? Vemos esta declaración de Mondino tratando de vincular a los sectores socialistas con el narcotráfico, pero en realidad algo que se oculta en los medios de comunicación es que si hacemos un rápido repaso por la región, presidentes como Cartes en Paraguay, el Fujimorismo en Perú, el propio Guillermo Lasso en Ecuador, ni hablar de Álvaro Uribe Vélez en Colombia, el presidente Hernández, el expresidente Hernández en Honduras, Calderón en México, digamos, son todos presidentes de derecha o mandatarios o líderes de la derecha regional
que han tenido vínculo con el narcotráfico, han sido denunciados por sus vínculos con el narcotráfico. El propio Guillermo Lasso ha sido incluido en una causa que se conoce como Gran Padrino, en la que se lo vinculaba con la mafia albanesa y el tráfico de droga hacia, hacia Europa. Pero sin embargo eso no se habla en Y casi lo que ningún medio pasa, de comunicación. claro, pero Héctor, por eso, por eso a mí me parece que estas charlas, yo te escuché la última entrevista que hiciste con Gabriela Rivadeneira, bueno, te escucho siempre, entonces contribuyen mucho a tratar de entender, es decir, para poder actuar y para que la acción vaya en el sentido correcto, hay que entender. Entonces, hay que entender que la canciller Mondino, que se acaba de reunir con la representante comercial de Taiwán en la Argentina, eso es una cosa incalificable, acaba de vincular lo de Ecuador con el socialismo, es decir, vendría a ser como una especie de conspiración que hace Pedro Sánchez de España con el socialismo portugués con Jorge Rivas en la Argentina. Digamos, que están detrás de los comandos narcoterroristas de Ecuador. Cuando la verdad es lo que vos estás diciendo. La verdad es que, ¿por qué? Porque uno podrá criticar o le podrá gustar más o menos el socialismo. Pero el socialismo no está para hacer negocio. Lo que nos da felicidad en nuestra vida, lo que justifica nuestra militancia, la causa por la cual trabajamos, puede tener aciertos y puede tener errores, pero no es hacer grandes negocios. No es construir grandes fortunas. No lo es. Eso no es lo que nos hace feliz. Eso es lo que hace feliz a la derecha. Eso es lo que hace feliz a los comerciantes, a los que utilizan la política, a los comerciantes de la política, me refiero. Entonces, ellos son los que utilizan la política para construir fortunas. Ellos son. Entonces, todo esto les ha permitido hacer grandes negocios y estar vinculados con los grandes negocios. Ahora, ¿por qué los medios de comunicación reproducen la declaración de Mondino vinculando esto con el socialismo y no con toda esta playa de dirigentes corruptos que vos estás diciendo y que son de derecha, no socialistas? ¿Por qué? Porque en el fondo hay un sistema financiero internacional donde cotizan, donde blanquean el dinero, tanto los narcos como cotizan las grandes cadenas de comunicación, porque pertenecen al mismo negocio, porque cotizan en las mismas bolsas internacionales y porque tienen los fondos y blanquean los fondos a través de fondos de inversión como BlackRock. Es decir, es todo ese sistema. ¿Y ese sistema qué hace? Se autoprotege. No va Manieto, que cotiza en la misma bolsa que todos estos dirigentes corruptos, no va a decir que estos son corruptos. Lo que te va a decir es que los que somos corruptos somos nosotros, que somos los que tratamos de controlar que esto no suceda. ¿No? Y en ese sentido te quería preguntar, que también venía como disparador de esto que estábamos hablando, eh, el espacio nacional y popular en Argentina. Desde mi punto de vista, y te quiero preguntar si coincidís o no, en algún momento, no sé si la abandonó del todo, pero dio algunos pasos para atrás en el tema de la batalla cultural. No, Abandonó la batalla cultural. No. explícitamente el presidente anterior de la Argentina explícitamente renunció a dar la batalla cultural. Directamente. Nosotros formamos parte de un gobierno, y cuando digo nosotros, ¿por qué hablo en primera persona, Héctor? Porque no porque yo hubiera tenido espacio en la toma de decisiones, a duras penas logramos direccionar algunas posiciones de la Argentina en política internacional, en el área que a mí me competía, pero las decisiones en el gobierno no las tomaba yo. Ahora, nosotros representamos, ahora, ¿por qué hablo en primera persona? Porque el 13 de abril de 2016, a las 7 de la mañana, que llovía,
y que fue cuando Cristina tenía las primeras audiencias de Lofer en Comodoro Pi, nosotros estábamos ahí, e iniciamos en ese momento la lucha para poder recuperar el gobierno. Y lo recuperamos en diciembre de 2019. ¿Para qué? Para que después el presidente que tuvimos renunciara explícitamente, entre otras cosas, a dar esta batalla cultural, entre otras cosas, a reformar la justicia, para que no sucedieran esas cosas. Entonces, formamos parte de un gobierno, pero no tomábamos esas decisiones. Las pautas publicitarias del Estado que tendrían que equilibrar, es decir, si vos tenés un gran medio de comunicación que tiene mucha llegada porque tiene pauta de todos los monopolios, entonces vos la pauta estatal se la tenés que dar a los medios alternativos y a los medios diferentes para poder equilibrar, democratizar la comunicación y que tengan un poco de voz para compensar con esto. Bueno, fue al revés. La pauta se daba. Si tenían mucha audiencia, le daban más plata a los grandes, a los concentrados. ¿Para qué? Para que dieran estos mensajes. Es decir, renunciaste explícitamente. Cuando el presidente decía, en la TV pública no puede volver a tener un programa como 678, ¿qué te estaba diciendo? Estaba diciendo que el mensaje y la construcción del sentido común la den los medios concentrados, Sí. a diferencia de lo que hace AMLO en México todas las mañanas, donde tiene el mismo problema que nosotros con la concentración mediática, pero él juega un rol y él fija otra agenda y plantea otra cosa para construir el sentido y para generar una polémica. El gobierno argentino anterior, lamentablemente, y no lo digo en todos los casos, porque por algo estuviste vos también comunicando, es decir, nosotros no renunciamos a eso, pero como política oficial, el gobierno renunció, el programa más audaz que teníamos en la TV pública era Desiguales, con todo el mérito, con toda dignidad, pero era lo más, en lugar de dar esta batalla para evitar estas confusiones y estas tergiversaciones de la realidad que nos hacen los grandes medios. Es decir, y termino con esto, Sí. la batalla cultural. Mira, ayer escuché un compañero que criticaba la utilización de los parlantes en las estaciones de subte y las estaciones de trenes. Viste que esta gente amenaza con que no tenés que ir a las marchas porque te van a poner preso y todas esas cosas. Bueno, Te van a quitar eso los planos. lo tendríamos que haber hecho nosotros diciendo punto por punto lo que nos había hecho el Fondo Monetario, Héctor. Lo tendríamos que haber hecho nosotros poniendo stickers en las paradas de los colectivos, en las propagandas de las películas de cine, en todos lados, diciendo, estos son los 10 empresarios que cuando vos tenés 50% de la niñez bajo la pobreza, te remarcan los precios inmoralmente o te ponen una etiqueta con un gramo más para sacar ese producto de precios cuidados. Eso es batalla cultural. Eso es batalla cultural. Y nosotros tuvimos la conducción del Estado durante 4 años y no lo hicimos. Y renunciamos expresamente a hacerlo. Un dato y una pregunta, ¿no? El dato es que, bueno, a mí me consta, por también gente que he conocido, que se le planteó al presidente Alberto Fernández en los primeros meses de su gobierno la necesidad de volver por la ley de medios y servicios audiovisuales, y el presidente contestó que para él la comunicación no era un problema y que tenía muchas cosas antes que tratar el tema comunicacional que nunca lo abordan, ¿no? Y la pregunta es si, más allá del caso fundamental, ¿no es cierto? Porque en ese momento estaba el campo popular en el gobierno, si no se abandonó también desde antes, porque a mí una de las cosas que me preocupa es que la sensación que tengo, ¿no? Es que cuando fueron por Milagro Sala, no hubo una reacción unificada del campo popular para salir a dar la batalla, sino que se dejó la demonización de los medios hegemónicos de comunicación sobre Milagro Sala.
Cuando fueron por Amado Vudú, por los otros dirigentes, también pasó lo mismo. Y a nivel internacional, cuando se demonizó a Venezuela, nadie salió a explicar, por lo menos los principales dirigentes no salían a decir, a dar la disputa y decir, bueno, Venezuela tenía un ingreso de 55.000 millones de dólares por el petróleo, con las sanciones que se le impusieron, ese ingreso cayó a 700 millones de dólares, o sea, poco más del 1% y con eso tuvieron que subsistir los venezolanos. No, no, se dejó que, incluso desde el espacio del que yo también me siento parte, eh, se empezó también a utilizar, no, ustedes son los que nos quieren convertir en Venezuela, no nosotros. Se siguió utilizando Venezuela como lo habían construido desde los medios de comunicación. Digamos, creo que compartí, fue uno de los grandes Sí, errores de nuestra fase. sí, completamente. Yo, digamos, a mí me consta la conducta que has tenido vos, yo puedo hablar de mi conducta personal con relación a Milagros. Yo he firmado, siendo funcionario, he firmado solicitadas pidiéndole al presidente que indulte a Milagros Sala. Además de haber hecho todo lo que pude ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y demás. Nuestras visitas a los detenidos en las cárceles significaba compenetrarnos con la situación de los detenidos. Pero me gustaría detenerme en Venezuela. Es muy importante, porque a mí me tocó lidiar mucho. Mira, cuando yo llegué a la OEA, pero no estoy diciendo esto para hablar de mí, estoy diciendo esto para corroborar lo que vos estás diciendo de nuestro gobierno. Estaba Bolsonaro era el presidente de Brasil, Trump era el presidente de Estados Unidos, Iván Duque era el presidente de Colombia y Áñez era la presidenta de Bolivia, para que te des una idea del contexto. Este, bueno, en ese momento la OEA tenía una... Ah, y había un representante de Juan Guaidó en la OEA, una cosa eh, absurda, grotesca, porque si hay una señal de neocolonialismo en el pleno siglo XXI, es Guaidó, es decir, es un representante de un país que lo designan las potencias extranjeras, no el país, sino las potencias extranjeras. Bueno, en ese contexto yo tuve que hacerme cargo de la representación argentina. Entonces, y se le estaba por aplicar el TIAR a Venezuela. ¿Por qué? Porque decían que el continente estaba sufriendo la agresión de los vínculos del gobierno de Maduro con el crimen internacional y que eso era una amenaza para la región. Es como decir que Cuba, para Estados Unidos, forma parte de una lista de países que amenazan la seguridad de los Estados Unidos, ¿no? Una cosa desopilante, una cosa que no entra en ninguna estructura de sentido común de pensamiento. Bueno, pero ¿qué sucede? Cuando en una de las primeras reuniones yo hablo de Venezuela en estos términos, que ahora te voy a repetir subrayando lo que vos dijiste, yo tuve reprimendas del propio gobierno argentino por haber dicho eso. ¿Por qué? Porque también tienen la imagen de la prensa internacional. Es decir, en parte, no quisieron dar la batalla cultural, porque ellos tuvieron relación, algunos de los integrantes de nuestro gobierno anterior, tuvieron relación siempre con la prensa tradicional y no estaban dispuestos a combatir. Ahora, esa prensa internacional que demonizó a Venezuela, que demoniza a Cuba, es la misma que dijo que Cristina había matado a Nisma. Es la misma estructura, forma parte de ese gran macrosistema que estábamos describiendo en la respuesta anterior. Ahora, específicamente Venezuela. Yo de ninguna manera creo ni que la Argentina tiene que tener un gobierno igual que Venezuela, ni que tenemos el mismo sistema, ni que podemos tener la misma política económica, porque además ellos además vienen de una cultura caribeña, eso es diferente y todo. Ahora, Venezuela es el país
con mayor cantidad de reservas de petróleo tradicional, pero además reservas de oro, de tierras raras, de nuevos materiales, una cantidad de cosas. Entonces, se le privó de ese. Es decir, yo lo que quiero llegar es lo siguiente, Héctor, que sobre Venezuela nosotros no tenemos ni siquiera que actuar a la defensiva. No tenemos que atacan sobre Venezuela, entonces vos decís, no, pero no es tan malo como usted dice. No, no. Si tenemos algo que decir de algún abuso que haya tenido una institución policial o de alguna persecución que no debería haber sido, primero, re, eh, restablezcamos en Venezuela el sistema de ingresos por ser uno de los países más ricos del mundo, generemos de nuevo un Estado potente, una economía potente, démosle todas las posibilidades de adueñarse de sus recursos naturales estratégicos y a partir de ahí vas a ver cómo vas a construir instituciones mejores, educación mejor, y no va a haber necesidad de que vengan chicos y chicas de Venezuela para ser camareros en los restaurantes de la Argentina. Entonces, si vos no relacionás una cosa con la otra, y es esa la trampa intelectual, yo no tengo problema en discutir que en una comisaría haya habido un abuso con un opositor en Venezuela, como los hay en las comisarías de la Argentina también. Es decir, yo condeno, pero no me lo podés sacar de contexto. Y segundo, a Venezuela le hicieron de todo, le quitaron los recursos, le mandaron el oro a Inglaterra, le confiscaron las ventas de circo en Estados Unidos, que era la comercializadora venezolana en la principal potencia consumidora de energía del mundo. Le hackearon 2 o 3 veces la central eléctrica, le sacaron los billetes físicos, se los llevaban por la frontera de Colombia, intentaron invadirla, hicieron soft power con recitales donde estuvo hasta Diego Torres en la frontera haciendo recitales. Bueno, y no pudieron mover al gobierno. Nosotros tuvimos un presidente que dijo hay que expropiar Vicentín. Nos metieron 10 camiones en la ciudad de Avellaneda, ahí en las cercanías de Vicentín, en Santa Fe, y reculamos y volvimos para atrás. Entonces, es un ejemplo de soberanía y de dignidad ese gobierno comparado con el nuestro. Entonces, ¿yo tengo que estar a la defensiva? No, no voy a estar ni siquiera a la defensiva. Voy a defender un gobierno que tuvo errores. ¿Y quién no tiene errores? Que no hizo las políticas que yo haría en algunas cosas, sí, por supuesto. Y te voy a poner el último ejemplo, que me tocó una de las últimas intervenciones en OEA, el tema de Esequibo, la disputa por el petróleo en la zona que está en disputa entre Guyana y Venezuela. Ese problema, que tiene 150 años de antigüedad, nunca fue un problema. Empezó a ser un problema cuando descubrieron petróleo. Se vino la Exxon y atrás de la Exxon el Comando Sur. Entonces lo convierten en una zona de conflicto. Y cuando se trata este tema en OEA, que viene el primer ministro de Guyana, empiezan a criticar al gobierno de Venezuela. Y a mí se me ocurrió preguntarles, perdón, discúlpenme, ¿de qué gobierno de Venezuela están hablando? Porque hasta ayer estaba sentado Guaidó acá. ¿Por qué no van a discutir con Guaidó? No, porque el presidente es Maduro. Ah, es Maduro. ¿Y entonces por qué representaron a Guaidó acá? Quiere decir que da risa, algunas cosas dan risa, la incoherencia. Si no fuera porque hay sangre en el medio, si no fuera porque hay pobreza estructural en el medio, son graciosos, son ridículos, pero se tapa la ridiculez con la concentración mediática, porque al que te hacen quedar que estás en el lado incorrecto de la historia es a vos, no a ellos. Es así como vos decís, como decía Malcolm X, ¿no? Si uno no está atento, los medios de comunicación te hacen amar al opresor y odiar al oprimido. Carlos, se nos acabó el tiempo por hoy, pero te agradecemos muchísimo, te agradezco yo en persona este tiempo y tu claridad y tu compromiso y tu coherencia a lo largo de este tiempo y el esfuerzo que hiciste por representarnos en la OEA. Y pronto, en pocas Bueno, semanas te estaré volviendo a convocar para que sigamos charlando de otros temas, porque no, al final el tema
que quería charlar, que es la inserción de esta Argentina de Milei en el mundo. No lo pudimos abordar hoy, pero lo abordaremos en una Dale, siguiente queda charla. pendiente, Te mando queda un pendiente. abrazo, Muchísimas gracias, Héctor, muchísimas gracias. Un abrazo grande. un abrazo enorme.